Vamos a compartir la aplicación. Bueno, listo, tengo aquí mi cronómetro en 0. Pastor. Dígame. Pero yo no me he presentado. Alexander, le oigo, dígame. No he presentado mi saludo. Tiene razón. Alexander, tiene razón, correcto. Adelante, Alexander, tiene un momentito, dejar de compartir aquí, porque debido a la caída de la... Espera un momento. Sí, tiene razón, Alexander. Alexander, puedes saludar al público, correcto. Sigue, Alexander. Gracias, pastor. Bueno, agradecemos primeramente al Señor Jesús por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, no sé si se cayó de nuevo esto. Bueno, compartiendo con ustedes este debate. Alexander, te está escuchando. Disculpe, te está escuchando, sigue. Listo, gracias, pastor. Agradezco primeramente al Señor Jesús por habernos dado la oportunidad de poder estar presente aquí y de haber aclarado algunas cosas, ¿no? Haber aclarado algunas cosas de las cuales el señor Joaquín Urrutia no quiso aceptar. No quiso aceptar, como por ejemplo, que él tenía que decirnos si Jesucristo es Dios o no es Dios. Tenía que argumentar por qué Jesucristo es Dios y no es Dios. Él no quiso aceptar eso. Tampoco quiso aceptar que lo que yo le tenía que preguntar, él tenía que responderlo. No quiso aceptarlo. Es más, estaba manipulando este debate. Cosa lo cual, en el anterior debate, yo no acepté precisamente por lo que el señor Joaquín Urrutia no quiso aceptar las reglas del debate. Estaba haciendo lo que él quisiera. Bueno, yo acepté hoy que él hiciera lo que quisiera, haga lo que quiera. Pero al final del debate, va a quedar demostrado que lo que es realmente el señor Urrutia no es unicitario. El señor Urrutia es un trinitario, o más bien es un nestoriano. ¿Sí? Esto es todo. Pastor Braulio. Pastor Braulio. Alexander, dígame. Ah, no, creí que no estaba ahí en línea, pero no lo escuché hablar, pero lo estaba hablando. Tenía el micrófono apagado. Bueno, listo. Ya lo cierro nuevamente. Sí, correcto. Bueno, listo. Entonces vamos. Se está viendo en pantalla, me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, ya va a soltar. Cuando yo siente, el video empieza a correr, empieza a los 15 minutos. Correcto, empieza a los 15 minutos. En caso que no se oiga, me dice, y tendrá pues Joaquín que recurrir a sus audios allá. 1, 2, 3, ya. Que a nosotros nos han explicado a Cristo de una manera que nos parece que es como casi blasfemo aceptar que él si yo estoy en el huerto, yo soy Jesús, y yo entro en angustia y lloro y digo, Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa, pero no se haga mi voluntad sino la mía. ¿Cuántas voluntades hay? Una. Es que les da miedo decir, porque creen que enseguida van a creer en dos. Si yo tengo una sola voluntad, ¿a quién le voy a decir no sé qué mi voluntad sino la tuya? Así que es la misma. Tiene que haber dos. Y esto es lo que a ustedes les parece difícil de entender, que Jesucristo, hombre, tenía una voluntad independiente del Padre. Yo sé que eso es lo que les pasa. Pero es lo que está diciendo. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces no se haga mi voluntad del hombre, porque al hombre sí le costaba sufrir el dolor. Y el hombre escaparía de eso, que dice, no,
O sea, no lo está haciendo. Entonces, no, porque dice que ahí está. Entonces, el hombre Jesucristo. Bueno, como pudieron escuchar aquí, el presidente, nada más y nada menos que el presidente de nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Incluso yo quisiera que el pastor Braulio me volviera a repetir por lo menos los primeros 20 segundos del video, donde el Álvaro Torres, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, dice que Jesucristo, hombre, es lógico que es un hombre, que no es Dios. Incluso dice palabras textuales de Álvaro Torres. Jesucristo, hombre, es un hombre aparte de Dios. Y les dice a la iglesia, pero es que a ustedes les da miedo decirlo, porque creen que se iban a creer en dos dioses. No se escuchó bien ese pequeño pedacito, esa partecita, porque hubo una cuestión de fallas técnicas y comunicación. Por lo tanto, si el pastor Braulio, por favor, me podría colocar de nuevo esos 20 primeros segundos para que se escuche eso, o los primeros 30 segundos, le agradecería. Lo que pasa es que a nosotros nos hemos explicado de una manera que me parece que es como casi blasfemo aceptar que él es un hombre aparte de Dios. Yo le digo una cosa. Si yo estoy en el huerto. Hasta ahí, pastor, hasta ahí, gracias. Bueno, lo dejé hasta ahí porque ya creo que el resto sí se logró escuchar, pero fíjense lo que el pastor Álvaro Torres, presidente actual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, uno de los pioneros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, dice esto. Entonces, lo que hoy me vaya a decir Alexander Escobar Cerrato a mí, se lo estará diciendo nada más y nada menos que también al pastor, ¿verdad? O al presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Álvaro Torres. Si él me dice que yo no soy unicitario, Álvaro Torres no es unicitario por decir eso, por decirlo. Fíjense que Álvaro Torres dice, pero es que les da miedo decirlo, porque es un tabú, y por eso mi canal, nuestro canal, se llama Doctrina Sin Tabú, porque hay un tabú en la iglesia del nombre de Jesús. En muchas iglesias creen que por enseñar al Hijo de Dios, al ser humano, al hombre, van a enseguida a creer en dos. Ahora, bueno, de eso se trata. Todas las cosas que me quiera decir Alexander Escobar Cerrato, se las estará diciendo también, nada más y nada menos que al presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que cree también que Cristo es un hombre, que no es el Padre eterno. Y ese va a ser el próximo debate, Alexander Escobar Cerrato. Quiero empezar a probar de que Alexander Escobar Cerrato está confundido Vamos a escuchar un video donde él está debatiendo con Michel García. Él está debatiendo y le dice el pastor, un saludo para el pastor, y le dice que Jesucristo fue creado, es una criatura, un humano común y corriente, fue creado en el vientre de María. Yo creo que Jesucristo, hombre, fue creado en el vientre de María. Yo lo creo. Pero él le dice a Ángel García decir que fue creado antes, decir que es antes, porque Michel García le está diciendo que esa imagen fue creada mucho antes de ahí. Y entonces le dice, no, tú no eres ni siquiera unicitario, eso es una blasfemia. Ya lo van a escuchar. Y luego le dice a Ángel García que sí, que el Hijo fue lo primero que Dios creó. Van a escuchar a nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato metido en el arrianismo puro, metido con la doctrina de los testigos de Jehová. En estos días está debatiendo con un testigo de Jehová, no sé qué está debatiendo el testigo de Jehová, si él enseña lo mismo. Vamos a exponer el video número 3. Dice una cosa y luego dice otra. El video número 3. Por favor, pastor Braulio.
No se escucha, pastor. Suceda. Ah, correcto, listo. Sí, fue una falla mía. Disculpe. Ahora me dice si se oye. Sí. Si puede colocar eso. De Dios, como criatura de Dios, el Cristo debía orar. El Salmo 65:2. El Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Óigame bien, aquí viene la creación del hijo. Aquí viene: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrar quiere decir procrear. Y el procrear, óigame bien, procrear. O sea, ser creado. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre. Y Juan dice, primera de Juan 5:1 dice: el que ama al que ha sido engendrado, alma al que engendró. O sea, Jesús, sí, en su naturaleza humana fue engendrada. Fue un humano común y corriente, nació de mujer. De Gálatas. Dios fue manifestado en carne, y la escritura me dice a mí que Dios, ese hombre fue formado en el vientre de una mujer, en las entrañas de una mujer. No dice antes. Por lo tanto, el que miente aquí es usted. Y el unicitario falso, es verdad, usted debería predicar es Trinidad, es usted. Yo no creo en semidioses. La respuesta a esta interrogante suyo, señor García, es sencilla. Jesús, siendo la gloria de Dios, ¿sí? Gloria de Dios, digámoslo así, fue lo primero que Dios creó. Él dice la escritura que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo creó? ¿Qué creó primero? Dios creó su gloria. Al crear su gloria, al crear su imagen, podemos decir que Dios, ¿ya? Que esa imagen que es Jesús, o que es Dios proyectándose, se autové a sí mismo. Bueno, escucharon estas contradicciones de Alexander Escobar Cerrato, que incluso dice que Jesús, siendo la gloria de Dios, fue lo primero que Dios creó. Totalmente arrianismo. Esto lo predican los testigos de Jehová. O sea, si usted va a preguntarle a un testigo de Jehová quién es Jesús, cuándo fue creado Jesús, te va a decir tal cual lo que le está diciendo Alexander Escobar Cerrato al pastor trinitario Ángel García. Fíjese que él le llama falso, mentiroso, falso unicitario, debería predicar Trinidad, por decirle a Ángel García, porque Ángel García le está diciendo: no, es que la imagen de Dios fue creada antes, no fue formada en el vientre de María. Le llama falso, cuando él se lo está diciendo a Ángel García. O sea, el falso, tú eres el falso, Cerrato. O estás confundido o mientes en un debate simplemente para poder ganar un argumento. Una de dos. Prefiero yo creer que estás confundido hace rato a que eres un rolo de mentiroso. Ahora bien, dice que él crea su imagen y se autové, se autové. Imagínense la palabra que usa hace rato. Se autové, quiere decir que Dios nunca se veía hasta que creó su imagen. Ay, mira, ay, así soy yo. Imagínense a Dios, ay, mira, así soy yo. Yo no sabía que yo era así cuando creó su imagen. Ahora, bueno, vamos a estar, ¿cuánto tiempo me queda, pastor? Le queda menos de 5 minutos. Vamos a estar exponiendo. Ok, ahora vamos a estar exponiendo el video número 4, fíjense, porque el tiempo vuela, donde vamos a escuchar a Alexander Escobar Cerrato diciendo de que el verbo no es el Padre antes de la encarnación. Imagínense eso. O sea, en Juan 1, para Alexander Escobar Cerrato, para todos los unicitarios, si nos pregunta, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ese era Dios. ¿Quién era? Para todos los unicitarios decimos, bueno, ese era Dios, era el Padre, porque para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero para Alexander Escobar Cerrato dice que ese verbo no era el Padre ahí en la creación, sino que empezó a ser el Padre ya después de la encarnación. Bueno, aquí vamos a ver, y luego, en un debate que tuvo hace no mucho con el ministro Banda, que también es unicitario, que también lo trató de trinitario, porque él trata a todos así, no, él trata a todos así, a todos los hermanos de él, de la iglesia, los trata así. Y entonces le dijo de que no, que él es el mismo antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. O sea que lo que vamos a ver es información
fresca por aquí. Ahora vamos a ver un video que a donde él le dice a Ángel García una cosa y acá fresca, una información fresca ahorita de contrabanda. El video número 4, por favor, Pastor Braulio. Para que usted vea la contradicción, está confundido. Porque Juan 1 dice que el Logos estaba con Dios. Es por eso que nos preguntan en base a este texto, ¿es el Logos el Padre antes de la encarnación? Pero yo le contesto conforme a las Escrituras, señor Ángel. Le voy a contestar conforme a las Escrituras. El Logos no es el Padre antes de la encarnación. Entonces dirán ahorita, está negando la unicidad. No, no la estoy negando, estoy hablando la verdad de Dios. El Logos no es el Padre antes de la encarnación. Listo, le respondo. Aunque estoy un poco confundido, de verdad. Bueno, fíjense que incluso, bueno, el pastor Braulio no reemplazó el video que le había dado, donde ya le había agregado la información fresca, donde le dice a Banda de que es antes de la encarnación, durante y después de la encarnación. Mientras que aquí, fíjense lo que está diciendo, que el Logos no es el Padre antes de la encarnación. O sea que en el principio, obviamente ya él nos había dado la respuesta anterior, que Jesús, siendo la gloria de Dios, incluso si sacamos cuenta, Alexander Escobar Cerrato tiene 3 padres. ¿Cuál? Él dice que el Padre es el creador. Para todos el Padre es el creador. 1, Jesús siendo la gloria de Dios fue lo primero que Dios creó. 2, el primer ser creado para él es un Padre. También el Padre eterno lo llama a él. Y el tercero es el que es formado en el vientre de María. Tiene 3 padres eternos, Alexander Escobar Cerrato. ¿Qué le parece? Y él dice tener la única verdad de Dios. O sea, tú dices tener la única verdad de Dios, Cerrato, cuando tienes 3 padres eternos, siendo un creador y 2 creados. 1, el primer ser creado y el otro en el vientre de María. Ahora, yo lo que sí estoy de acuerdo es que el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, fue creado. Un minuto. Y cualquier cosa. ¿Tiempo? Le quedan 52 segundos. Lo que yo sí afirmo, ¿verdad? Por las Escrituras, por ejemplo, en Isaías 49:5 dice, Jesucristo hombre, dice aquel siervo, dice el Mesías, dice el ungido. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob, para congregar a Israel. El que me formó, esta palabra formó en el hebreo yatzar. Esta palabra yatzar es utilizada en Génesis capítulo 2:7 en la creación del hombre. Es utilizada en Génesis capítulo 2 versículo 19 en la creación de los animales. Y es también utilizada en el mismo libro de Isaías capítulo 45 versículo 18, donde habla de la creación de la tierra, y ya se lo voy a Tiempo, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, se prepara Alexander Escobar Cerrato para sus primeros 15 minutos. Bueno, vamos a iniciar, Alexander. Cuando yo le diga adelante, usted puede iniciar. Tengo aquí el cronómetro 00 totalmente. Espero que me estén escuchando bien todos. A la cuenta de 3. Doy a iniciar aquí en mi cronómetro. 1, 2, 3, ya. Gracias, pastor. Agradecería que apague su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, hemos escuchado al señor Urrutia y en esto quiero ser enfático. Decir que porque lo dice Álvaro Torres y él cree lo mismo, entonces según él, su refutación hacia mí, él mismo se está refutando, Urrutia. Usted mismo se está refutando. Usted dice, Jesucristo es un hombre aparte de Dios, que Cristo es un hombre, no es Dios. Usted mismo lo ha dicho. ¿Sí? Cristo es un hombre, no es Dios. Y usted dice, todo lo que me diga hace rato a mí se lo está diciendo Álvaro Torres. No, aquí no estoy debatiendo con Álvaro Torres. He tenido la suficiente gallardía de decirle a Álvaro Torres sus verdades, ¿sí? Y por si usted no lo sabía, se las he dicho y se las he mandado, por si usted no lo sabía. Y no necesito emisarios para decirle las verdades a nadie, y en esta tarde estoy aquí para decírselas a usted.
Usted nos dice y nos argumenta que Cristo es un hombre, no es Dios. Pero en su contraargumentación, o según su argumentación hacia mí, usted dice todos los unicitarios decimos y creemos que ese verbo, el cual es Dios, es el Padre. Y le recuerdo que el verbo es el Cristo, ¿no? El verbo es el Cristo. Entonces, al fin, ¿qué? ¿El verbo es solamente un hombre o es el Padre? Usted lo dijo, todos los unicitarios creemos que ese verbo, pues ese verbo es Dios, ¿sí o no? Creemos que es el Padre. Al fin, ¿qué? ¿Es un hombre? ¿El verbo es el Cristo? ¿O me va a decir que no es el Cristo el verbo? ¿El verbo no es el Cristo? ¿Me va a decir que no? Usted mismo se está refutando, Señor. Aquí el único confundido es usted. El único confundido es usted. Usted nos está diciendo que ese hombre, que es el Cristo, no es Dios. Y en su argumentación nos dice que sí es Dios y que es el Padre. ¿Al fin qué? Aquí el único confundido es usted. Y estoy tomando solamente su argumento. Ahora, déjeme decirle que yo nunca he dicho que Jesucristo no sea Dios. Jesucristo es Dios, ¿sí? Jesús es Dios, el Cristo es Dios y es hombre, o fue hombre también. Y eso lo dice literalmente la Escritura. Juan capítulo 7 dice que nunca nos ha hablado hombre como este. Juan capítulo 9 dice aquel hombre llamado Jesús hizo lodo. ¿Sí? A la Biblia habla de Jesús, el cual es el Cristo. Jesús, el cual es el Cristo. Pero dice que es Dios y que es hombre también. Ahora, le dije yo voy a responder a sus acusaciones. Ya demostré que usted es el unicitario confundido, solamente con esto lo demostré. Pero yo voy a responder a sus acusaciones. Lo digo, Jesús como hombre no es hijo eterno. Jesús como hombre no es el hijo eterno, no es el Dios hijo, no es el Dios hijo eterno, no lo es. Usted ha citado, y muy bien lo ha hecho y lo felicito, Isaías en el capítulo 49, usted mismo lo citó, no lo cité yo, y usted dice que usted cree lo mismo que yo, donde he demostrado hasta el cansancio, y se lo he demostrado a los amigos trinitarios, que Jesús es como hombre, como el siervo, es creado. Dice Isaías 49, verso 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob y para congregarle a Israel. Sabemos que el siervo, ¿quién es? Jesús, Isaías 42, y el mismo Señor dice que él cumple esas escrituras. Hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros cuando abrió el libro. En Isaías 61 dice que él es el enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso lo dice literalmente. Pero como hombre, como el siervo, es creado. Es creado. ¿Desde dónde? Dice, desde el vientre para ser su siervo. Ahora, si nosotros leemos el Salmo 22, yo no creo que esto sea una confusión. Antes, al contrario, estoy demostrando lo que realmente la Biblia dice. Estoy demostrándolo. Ya dije que como hombre, es hombre. El Salmo 22 dice esto. Pero tú eres el que me sacó desde el vientre. Y sabemos que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿Sí? Pero tú eres el que me sacó desde el vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres Dios. Perdón, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahora, la Escritura me dice que que es el siervo, ¿sí? Es Dios. Es Dios. El Salmo capítulo 45 lo dice. ¿Sí? Dice aquí, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esto se refiere a Jesús, ¿sí o no? La gracia se derramó en tus labios. Ahora dice el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. Y esto, Hebreos, en el capítulo 1, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y usted nos acaba de decir que el Cristo, el cual es el Hijo, no es Dios, que es un hombre. Es un hombre común y corriente, es un hombre. El Cristo, el Hijo, no es Dios. Pero la Escritura sí nos dice,
tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es 100% hombre, es 100% Dios. Ahora, volviendo a Isaías en el capítulo 43, ¿sí? Allí está la misma palabra que se usa aquí, siervo, pais, en el griego, usted sabe literalmente eso. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo, mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él, o yo mismo soy. Entonces por eso dice tu trono, oh Dios. Más del hijo dice tu trono, oh Dios. El hijo, ese hombre, era Dios. ¿Ah? Era lo nacido de María. Usted y yo estamos de acuerdo. Usted citó Lucas por ahí en un video. Lucas en el capítulo 1 dice que el hijo, ¿quién es? Lo que nació de María. Usted lo dice, yo también lo confirmo. Era un hombre, pero la Biblia me dice que era Dios. O niéguelo ahorita, niegue que es Dios. Isaías capítulo 43 lo dice literalmente. ¿Que quién es ese siervo? Es el mismo Jehová. ¿Por qué lo dice? Porque Jehová mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33, 22, Isaías 35, 4. Usted al decir que es simplemente un hombre, no Dios, está negando lo que es el misterio de la piedad. Ahora, en el capítulo 45 de Isaías, versos 14 y 15, mostramos lo que es la obra del siervo. La obra del siervo, como lo dice Isaías 42, sería venir a dar libertad a aquellos que estaban en las cárceles. Esto mismo dice Isaías 45, 14. Pero dice, mire lo que dice en la última parte de Isaías 45, 14. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. En la Septuaginta dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Sí? Mire lo que le dicen al siervo, ciertamente en ti está Dios. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Pero dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué le dicen al siervo que él es Dios? No hay otro Dios además de ti. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel Salvador. ¿Cómo se encubrió Dios? Usted dice que decir que Dios fue manifestado en carne, sí, es mentir contra Pablo. Estaríamos mintiendo contra Pablo. Pero Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, podemos decirlo literalmente, bíblicamente, que Jesucristo es Dios. Dios, escuche bien, amigo Rutia, Dios. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, le voy a presentar Romanos capítulo 9, verso 5 en la versión internacional. Usted dice que ese hombre no es Dios. Recuerda que usted lo dijo, al principio lo dijo. Dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Y esto lo dice en varias Biblias. Estoy leyendo la versión internacional, pero lo mismo lo dice la Biblia de las Américas, lo dice la Biblia textual y otras más. ¿Sí? También lo dice la versión internacional. Dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Nos está diciendo literalmente, amigo Urrutia, que el Cristo, el cual usted niega, el cual usted dice que no es Dios, sí, porque lo escuchamos, que Cristo es un hombre, no es Dios. Lo escuchamos, ¿sí? Dice que el Cristo es Dios. ¿O no lo dice? ¿O no lo dice? Vemos que aquí el único confundido es usted. Ahora, le quiero aclarar algo también. Ahora dígame que el Cristo es Dios. Ahora en su segunda intervención, dígame que el Cristo es Dios. Dígalo. Lo reto a que lo diga. Díganos que el Cristo es Dios. ¿O no? Usted ya lo dijo que no era Dios. Pero nos dijo que ese verbo es Dios y es el Padre. ¿Al fin qué es? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es el Padre o no es el Padre? Ahora, ¿es el Padre? ¿Por qué? Porque le recuerdo a usted algo que Isaías en el capítulo 63, verso 16 dice que el Padre sería el Redentor nuestro, el Padre. Y los ratifica en Isaías capítulo 60, verso 16, donde dice, y conocerá toda carne que yo Jehová soy el Salvador tuyo. Escuche bien, el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahora, le quiero aclarar también por qué dije que el verbo no es el Padre.
le quiero aclarar, y se lo aclaré en el debate, lo que pasa es que ustedes toman textos o toman algunos audios sin darle el contexto, solamente toman eso. ¿Por qué dije que el Padre, el verbo no es el Padre? El verbo estaba con Dios, dice allí. El verbo estaba con Dios. Ahora, ¿qué es el verbo según el logos? Se significa palabra. Si el verbo, como lo dice el Señor, como lo dice el trinitarismo, y usted cree lo mismo, ¿sí? Porque si usted me está diciendo que el verbo estaba con Dios, ¿sí? Usted me está diciendo que usted cree en un verbo, el cual es Dios, que estaba con Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que usted trata de decir. Pero si el verbo era un Dios que estaba con Dios, entonces eso es trinitarismo. Pero la Biblia me dice a mí en el contexto que lo que se llama verbo es palabra, logos. ¿Sí? ¿Y qué es la palabra logos? Es lo que sale de la boca de Dios. Dice 33:6, por la palabra, el logos de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Verso 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Qué mandó? ¿Cómo lo mandó? Hablándolo, el logos. Sí, y tengo muchos textos más para mostrarle que el logos es la palabra a la cual Dios habla. Por la palabra, por el logos de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Por eso dice, y el logos estaba con Dios. Sí, ese logos es su palabra. Ahora, le recuerdo a usted que Dios dijo que él enviaría su palabra y que haría todo para lo que fue enviada, su palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Yo mismo que hablo, escuche bien, Isaías 52:6. Yo mismo que hablo, que habla Dios. Aquí el texto nos está diciendo que habla palabra. Yo mismo que hablo estaré presente, hablo. ¿Y qué dice Isaías 40? Isaías 45, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué habló Jehová? Jehová mismo habló que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 40, Isaías 33:22, Isaías 35:4, que él mismo se haría hombre, ¿sí? Lo dice Isaías en el capítulo 42, verso 13. Usted que sabe hebreo debe decir que Jehová vendrá como varón, como hombre. Allí lo dice literalmente, como hombre vendrá. Usted que sabe eso. Pero eso solamente era logos, palabra, la palabra que Dios habló. Pero venido el cumplimiento, lo cual Juan dice, y el verbo, la palabra fue hecha carne. Ahora, el verbo, cuando se hace carne, es el Padre. Es el Padre. ¿Sí? Ese verbo es el Padre. ¿Por qué es el Padre? Porque ya fue hecho o ya fue cumplido. ¿Sí? Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Allí fue cumplido. ¿Por qué dice eso? Isaías 40, verso 3. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y vendrá Jehová el Señor. Eso se vino a cumplir solamente en la manifestación de Jesucristo en carne. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. O dígame que no dice así. Dígame, por favor. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios fue manifestado en carne? Sería una buena pregunta para usted. ¿Qué Dios fue manifestado en carne? Deme su nombre. ¿Cómo se llama? Ojalá la responda ahorita en sus 15 minutos. ¿Cómo se llama ese Dios que fue manifestado en carne? Por eso le dije eso al señor Ángel García y lo sostengo. El verbo en el Antiguo Testamento es lo que Dios habla. Cuando se manifestó al mundo, ahora ese verbo, el cual fue hecho carne, es el único Dios. Por eso dice, y el verbo era Dios. No otro Dios, era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando usted busca quién es ese unigénito, quién es ese primogénito, Zacarías capítulo 12, allí se lo dice en el verso 10, que es Jehová, y el cual es el Padre. Tiempo, Alexander. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado la primera exposición de Alexander Escobar Cerrato y vamos a prepararnos para la segunda exposición de Joaquín Urrutia. Ya tenemos nuevamente el cronómetro en 0. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando cuenta hasta 3, Joaquín, tu tiempo empieza nuevamente de 0. 1, 2, 3, ya. Bueno, yo podría refutarle fácilmente todo lo que él trató, pero vieron cómo él solo se contradice. No explicó lo de los 3 padres. Jesús fue creado, fue el primer ser creado, no explicó eso. ¿Cómo es que el primer ser creado tiene 3 padres? Uno creado en el vientre de María, uno el creador y otro el primer ser creado, no le explicó. Ahora,
la cita que él da lo contradice, Isaías 43:10, ya que dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será de mí, después de mí. Cuando él ya leyó en Isaías 49:5, el que me formó Jehová desde el vientre. Si no fue formado Dios de antes ni después de él, entonces ese que están formando, ¿por qué es Dios para ti, Cerrato? Tú mismo te contradices, Cerrato. Ahora, yo no digo de que el verbo estaba con el Padre. Me tratas de trinitario por decir eso. Eso lo dice tu Biblia. Ahora, tu Biblia, aprendo a leer, Cerrato, dice el verbo era Dios. Y si lo lees en griego, dice Dios era el verbo, el logos. El logos era la palabra de Dios. Y es, obviamente, Dios mismo. Bueno, yo te podría explicar muchas de estas cosas, pero yo voy a presentar que tú estás confundido y tengo los videos aquí. Fácil de refutarte. En el próximo debate te voy a refutar porque a mí me toca refutar, a mí en el próximo debate. Entonces, recuerda, yo no digo, ahora, luego te voy a explicar algo por ahí también. Te voy a explicar eso de, te podría explicar eso de que se trate de Isaías 45, todo eso, tú todavía eres un niño espiritual, Cerrato, tú todavía no sabes nada, te falta mucho. Hasta lo de Romanos 9:5, todas estas cosas. Dijiste algo que no se me escape. Que ¿quién fue el manifestado? Dios fue manifestado en carne. Qué raro, Alexander Escobar Cerrato, que tú siendo y que un profesor o no sé, o te la das de un erudito en griego, no sepas que eso está en voz pasiva. Entonces, si está en voz pasiva, te voy a dar un ejemplo pequeño para enseñarte qué es eso. En voz pasiva, por ejemplo, José fue vendido, Dios fue manifestado. Si estuviera en voz activa, dijera Dios se manifestó en carne. Pero aquí dice Dios fue manifestado en carne. Ahora, José fue vendido. Si estuviera en voz activa, dijera José vendió. Quiere decir que Dios recibe la acción de alguien, como José recibió la acción de los hermanos que lo vendieron, porque en voz pasiva el sujeto recibe la acción y en voz activa el sujeto realiza la acción. Qué extraño, Cerrato, que tú no sepas esa pequeña diferencia gramatical siendo un gran apologista. Entonces, Dios, ¿quién lo dio a conocer? El Hijo. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Él recibe la acción. ¿Qué te parece, Cerrato? Aprende, Cerrato, aprende. No te voy a durar toda la vida. Te puedo refutar todo lo que dijiste, pero quiero presentar ahora el video número 1. El video número 1, por favor, Pastor Braulio, donde vemos, vamos a escuchar hace rato diciendo de que el niño es el Padre Eterno. Luego dice que no cree un niño Dios. Luego y vuelve y dice que sí, que el niño era Dios. O sea, Alexander Escobar Cerrato hoy, Santa María, Madre de Dios, hoy confiesa la doctrina católica, ¿verdad? Vamos a escucharlo confesando la doctrina católica porque él piensa que María era Madre de Dios. Y no cree en un Dios Hijo, pero María es Madre de Dios, lo dicen en los audios. Entonces, vamos a ponerlo, por favor, Pastor Braulio, y veamos lo que va a decir ahorita. Esto es una locura total, esto es una cosa de locos. La B, el Padre no es el Hijo. Tío. La B, el Padre no es no. El Padre no es el, no mintió. La B, el Padre no es el Hijo. La Biblia me dice que ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es el Padre eterno. ¿Sí? Voy a colocar mi tiempo. Yo sí estoy de acuerdo con Mendizábal en algo. No es un niño Dios. En eso sí estoy de acuerdo. No es un niño Dios y tampoco es Navidad. En eso sí estoy de acuerdo. El Padre no es el Hijo. Bueno, hasta ahí, Pastor. Bueno, es el Padre. Bueno, el Pastor Braulio no reemplazó porque ya le había agregado a ese video, ya le había mandado otro video, pero veo que el Pastor Braulio no reemplazó, donde le había agregado lo que le dijo a Banda, calientico. Luego voy aquí para que ustedes lo escuchen. Una locura total. ¿Sabe? El Padre no es el Hijo. La Biblia me dice que ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es el Padre eterno. ¿Sí? Voy a colocar. Yo sí estoy de acuerdo con Mendizábal en algo. No es un niño Dios. En eso sí estoy de acuerdo. No es un niño Dios y tampoco es nada. Fíjense que dijo que el niño era el Padre eterno. No sé si para hace rato el Padre eterno no es Dios.
luego dice que no creen en un niño Dios, y ahora van a escuchar a Alexander Escobar hace rato diciendo que el niño sí era Dios y que Dios le tocó aprender nada más y nada menos. Dios le tocó aprender a ser hombre. Escuchemos. En eso sí estoy de acuerdo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si fue manifestado en carne Dios, es porque ese niño era Dios. Ese niño era Dios. Pero les recuerdo, la Biblia dice que ese niño le tocaba aprender. A ese Dios manifestado en carne le tocó aprender a ser hombre. Porque hay algo que Dios no sabía, era ser hombre. Él no es hombre, ¿sí? Dios no es hombre. Pero le tocó hacerse hombre para redimirlo a usted y a mí. Hasta aquí mi tiempo, gracias. Imagínense la locura que dice Alexander, el cual rato se lo dijo a Banda no hace mucho. Eso fue hace como 3 días. Dios no sabía ser hombre. O sea, Dios creó al hombre, pero él no sabía ser hombre. Y de paso de Clara dice, o sea, Dios le tocó aprender a ser hombre. Es como cuando uno está niño y el papá le dice, mijo, agárrese los pantalones y aprenda a ser hombre. Dios le tocó aprender a ser hombre. Ahora, cree en un niño Dios como los católicos, que el niño era, o sea, los católicos creen que existió el niño Dios. Yo me imagino a Alexander Escobar hace rato ya tiene que tener el arbolito, mínimo tiene que tener el arbolito de Navidad en su casa. Es una locura total. Dice que Dios no sabía, o sea, le quitó la omnisapiencia a Dios, le quitó la omnisciencia a Dios, porque no, según Cerrato, Dios no sabía ser hombre. O sea, podríamos decir que hasta cualquier ateo lo escucha y dice, o sea, él está diciendo, me está hablando de un Dios afeminado. Porque dice, no sabía ser hombre, ¿cómo es? La locura total que dice ese rato que no. No, yo me quedo loco y sorprendido. O sea, dice, primero y principal, que el niño es el Padre Eterno, no cree un niño Dios, luego vuelve y que sí cree que el niño era Dios. Una locura total. Ahora yo quiero que me presentes la cuestión esa de que, mira, ahí dice ese rato, cuando llegaron los reyes, dice la Biblia Reina Valera, que vieron al niño y se postraron y lo adoraron ese rato. Si vas a refutar con eso, entonces ahí le dieron fue adoración a un niño Dios, le dieron un proscuneo a un niño Dios ese rato para ti. Entonces tú crees en el niño Dios y yo, si necesitas para completar para el arbolito, usted me dice, yo le mando para que complete para el arbolito. Una locura total lo que predica o lo que enseña este hombre que se contradice, dice unas cosas, le quita la omnisapiencia a Dios, hace unas cosas, una locura total, porque él no se da cuenta de lo que dice. Ahora, Jesucristo hombre no es el Dios Padre. Eso yo me mantengo firme. Yo no soy como tú, Cerrato. Tú estás confundido. Ahora vamos a presentar el video número 2, por favor, Pastor Braulio, que creo que ya me queda poco tiempo. Vamos a escucharlo, donde él dice que Dios le dice a Michelle García, de que Dios no tiene sangre. Y Michelle García le está diciendo, pero ¿cómo que es eso? Claro que sí. Y le enseña un texto por acá, sacado del mayoritario, si no me equivoco, por allá para acá. Y dice, mira que sí, no, que eso. Y en ese video le explica Alexander García a Michelle García de que la sangre es de María. Pero luego, contra mí y contra Ángel García, le dice que Dios, Ángel García le dice, ay, mira, usted me está diciendo que Dios no murió. Te tengo un texto donde dice que Dios sí murió, le dice, vamos a escucharlo, y que Dios tiene sangre. Entonces como dice una cosa en un debate, dice la otra. Luego dice que el universitario confundido es uno. ¿Qué le parece? Arroba ese. Y pues dado el tiempo tan corto, quisiera enunciárselas y después empezar con mi argumento. Usted nos ha dicho que Dios tiene sangre. Ojo lo que usted nos ha dicho. Y Él nos ganó con su sangre. ¿Será eso verdad? ¿Dónde la Biblia dice que Dios es sangre o es un ser humano? ¿O tiene una naturaleza humana celestial? ¿Dónde dice la Escritura eso? ¿Dónde la Escritura nos dice a nosotros que Dios tiene carne y sangre divina? ¿Dónde la Escritura nos dice eso? Antes, al contrario, usted ha citado óigame bien, la naturaleza divina, según la carne divina, es que Dios tiene carne y sangre y hemos sido 8 participantes de esa naturaleza divina de Dios que es carne y sangre.
Pero qué extraño, porque la Escritura me dice a mí Dios es espíritu. Al fin que es carne divina, tiene carne y sangre, ¿sí? Divina, Dios, o tiene, o es espíritu. Porque la esencia o naturaleza de Dios es espíritu. En ningún momento dice que Dios es carne divina, o es carne y sangre, o es carne y divina celestial. Eso no lo dice. Dios es espíritu. Pero primero le voy a mostrar algo. Usted dice que no hay un solo texto que diga que Dios murió. Mire la joya que le tengo. Mire, tened cuidado de vosotros. Usted mismo lo dijo. No hay un texto que diga que Dios murió, que Dios el Padre murió. Mira, dice lo que dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio del cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para postergar la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Esto lo dice Pablo. ¿Ya? La iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Y le recuerdo que Pablo dice: para nosotros solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. De Dios, la cual él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces vemos que sí, ese Señor y Dios compró la iglesia con su propia sangre. O sea, Jesucristo es Señor y Dios, y compró la iglesia con su propia sangre. Por lo tanto, lo que nos dice aquí el amigo es una falacia, es un error. Decir que no lo dice, sí lo dice. Y es más, Hechos capítulo 10 dice allí textualmente, lo que Dios limpió, no lo llames tú como inmundo. Y cómo Dios limpió las cosas con su propia sangre, lo dice. Bueno, escucharon, eso es un doble discurso que tiene ese rato. O sea, ojalá y el pastor Michel García se vuelva a tener un debate con él para que usted vea que ahora le va a volver a decir a Michel García, no, que Dios no tiene sangre. Escucharon que el Dios Padre murió. Ojo, ese rato lo confesó, Dios Padre. Entonces él tiene un Dios Padre muriendo y un Dios Padre resucitándolo. Tiene a dos padres. Dos padres tiene. Tenía tres padres allá en un video. Uno creciendo creado de primero, el otro el creador y el otro creado en el vientre de María. Aquí confesó dos padres, uno muriendo y otro resucitando. O sea, el Padre Eterno muriendo le quitó la inmortalidad. Bueno, tiene dos, un inmortal Padre Eterno y el otro. Y repitió de que era un ser humano común y corriente y le dijo: ¿de dónde saca usted eso con una carne celestial? Pero hoy no está presentando él un hijo de carne y hueso que es Dios. Él no está presentando un hijo de carne y hueso que es Dios Padre. Y llegué y le quiere refutar a Michel García: ¿de dónde usted saca esa carne celestial? Entonces, Cerrato, decídete, o es un humano común y corriente, como tú lo dijiste, o ese humano es el Padre Eterno, porque el Padre Eterno para ti es un común y corriente, Cerrato. Una locura total, no sé cuánto tiempo me queda, pastor. Es una locura, una cuestión de loco. Aquí el que no está preparado psicológicamente se puede ir por la tangente rápido. No sé cuánto tiempo me queda, pastor. 1 minuto y 18 segundos. Bueno, entonces fíjense de cómo, bueno, ahorita lo van a ver en las preguntas, cómo el hombre, o sea, el hombre se va a una contradicción tremenda y total. Contradicción, ya ustedes lo van a escuchar ahorita en las preguntas, cómo le va a temblar el pulso y va a querer siempre, porque él siempre busca la manera de ir para allá y para acá. Entonces, recuerda, Alexander Escobar, hace rato, yo voy a ir a su canal, pero voy a llevar un moderador y vamos a debatir el tema: Jesucristo hombre no es el Padre Eterno, Cerrato. Jesucristo hombre no es el Padre Eterno. Es más, te lo digo así: el Hijo de Dios no es el Padre Eterno. Y allá tú me lo tienes que yo te voy a... Ahí se te voy a refutar todo lo que ahorita. Me vas a sacar Romanos 9, me vas a sacar todo lo que tú quieras sacarme. Yo te lo voy a refutar. Y me vas a volver a decir, me vas a volver a citar Hebreos 1.8 para enseñarte todo eso. Y ahora yo quiero que me refute y me digas que el niño Dios lo adoraron, porque tú crees en el niño Dios. Así me vas a refutar con la Reina Valera y me vas a decir que ese niño Dios le adoraron. O sea, Santa María, Madre de Dios, tú tienes un niño Dios que aprendió incluso a ir al baño. Imagínese María, María cansada de ese niño de repente. Tiempo. Bueno, hemos oído la segunda y última exposición de Joaquín Urrutia. Restablezco el cronómetro y se prepara Alexander Escobar Cerrato. Pastor, dígame. ¿Me puede dar también a mí la misma oportunidad que le dio al señor Urrutia de compartir pantalla?
Claro, aquí no hay Gracias. favoritismo, Alexander. Gracias. Bueno, Le voy a compartir mi pantalla, por favor, para que me... allí está, por favor. Y sí, correcto. Ya la comparto. Le voy a hacer eso, pues. gracias. Bueno, Alexander, desde el momento, ya 1, 2, 3, empieza su tiempo. Gracias. Bueno, Joaquín, yo no tengo necesidad de refutarte. Mira, tú nos has dicho que el Hijo de Dios, el Cristo, no es Dios. Nos has dicho, ¿sí? Que no es el Padre y que ese quieres debatir conmigo. Pero tú mismo dijiste al inicio de tu video, al inicio de tu argumentación, que todos los unicitarios creemos, dices tú, todos los unicitarios creemos que ese Cristo es Dios y es el Padre. Para todos los unicitarios ese verbo era el Padre y el verbo era Dios. Todos los unicitarios creen eso. Tú eres unicitario, ¿sí? Todos los unicitarios creemos eso. Y nos acabas de decir que el verbo es el Cristo. O sea, el verbo fue hecho carne, o sea, un hombre, ¿sí? Entonces, y quieres venir a debatir conmigo cuando ya estás refutado aquí. Ahora, te quiero aclarar que lo que Michel García dice, perdón, es que Dios tiene carne y sangre divina, que Dios cogió carne y sangre de su misma naturaleza divina, lo cual yo no comparto. Te voy a decir el por qué. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Si tú lees, si no estoy mal, Deuteronomio capítulo 4 o 5, allí dice que Israel son los hijos de Dios. Entonces, los israelitas son seres humanos. Adán, hijo de Dios, un ser humano. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de él, él también participó de lo mismo. O sea, el Padre participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Dónde? En el vientre de una mujer. No era carne y sangre divina, no. Como lo dice el Salmo e Isaías capítulo 49, que Jehová, sí, o sea, el que me formó desde el vientre de mi madre. O sea, ese hombre fue formado allí. Ese hombre, el cual la Biblia dice que es el Dios fuerte, el Padre eterno, el Dios con nosotros, ¿sí? El cual Jehová dice en Isaías capítulo 45, versos 14 y 15, que es el único Dios y que verdaderamente es el Dios que se encubrió, el Dios de Israel que salva. Y según el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 10, el Dios de Israel es el Padre. Y como lo dice Isaías capítulo 63, verso 16, dice que el Padre es el Redentor, porque él mismo dijo que nos vendría y nos salvaría. Por lo tanto, Dios tomó carne y sangre, fue en el vientre de María, no una carne y sangre divina, como dice el pastor Mitchell. Eso lo dice la Escritura. Estoy citando Escritura. Ahora, tú me dices que me citas Isaías 43, 10, donde dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. No es otro, yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es que Dios no formó otro Dios. Dios no formó otro Dios para venir a salvarnos. Recuerde que Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, Isaías 40, Isaías 63, 16, Isaías 60, 16, dice que él mismo vendría y que sería conocido como el Salvador nuestro, el Redentor nuestro, que él mismo sería nuestro Redentor, que él mismo se haría visible, que él mismo se dejaría ver. El Salmo 102, verso 16, Zacarías capítulo 9, verso 9, verso 14, verso 15 y verso 16, así lo declara, cosa que usted no cree. Entonces, usted me quiere decir que yo me estoy contradiciendo. No, yo no me contradigo. Lo que refuto son las doctrinas erróneas que usted las tiene. Ahora, recuerde que le he preguntado que Dios fue manifestado en carne. Le pregunté yo a usted. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. No dije, Dios se manifestó en carne. Yo no dije eso. Yo sé muy bien lo que es una voz pasiva, lo que es una voz media, lo que es una voz activa. Yo sé muy bien. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién lo manifestó a Dios? ¿Quién manifestó a Dios en carne, Señor? ¿Quién lo manifestó? Usted dice que fue el Hijo. ¿Cómo así? Si dice que Dios fue manifestado en carne, ¿a qué Dios fue manifestado en carne? Y usted se va y dice, es que fue el Hijo. O sea, usted tiene un Dios Hijo. Usted tiene un Dios Hijo. ¿Sí? Un Dios Hijo que fue manifestado en carne. Y usted dice que el Hijo no es Dios. Que el Hijo no es Dios, lo acaba de decir. Pero usted dice que el Hijo... Yo le pregunté, ¿qué Dios fue manifestado en carne? Y usted dice que fue el Hijo. ¿Ah?
que el Hijo fue el que lo dio a conocer. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Usted tiene un Dios Hijo. Usted es un trinitario, amigo. Usted tiene un Dios Hijo. Ahora, recordemos que el amigo nos ha dicho que el Verbo es el Padre. Ustedes lo escucharon al principio, pero miremos lo que nos dice él aquí. Voy a proyectar algo aquí. Mire lo que dice él aquí. Entonces, la Biblia siempre encontramos el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo como tal, principalmente o explícitamente estamos hablando de un hombre. ¿Escuchó bien? Estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de un hombre. Ahora, la Escritura me dice a mí, amigo, que el Cristo es Dios por encima de todas las cosas en su naturaleza humana. Romanos capítulo 9, verso 5. Y le puedo dar varias versiones. Es más, le puedo dar el texto griego. Dice, el cual es Dios por encima de todas las cosas. El cual, ese pronombre está hablando de Cristo. El cual es Dios por encima de todas las cosas. O el que es Dios por encima de todas las cosas. Y está hablando de Cristo en su naturaleza humana, de los cuales según la carne, según la naturaleza humana vino el Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Usted dice que no es Dios, pero ratificó que es Dios el Padre. Para todos los unicitarios ese verbo era el Padre, ese verbo era Dios, y usted es unicitario, y usted dijo para todos, sí, y usted es unicitario. ¿Ah? Todos creemos lo mismo, usted dijo eso, todos creemos lo mismo. Al fin, ¿qué? Ese verbo, el cual es Cristo, ¿es Dios o no es Dios? Usted dijo que no es Dios, pero usted mismo ratificó que sí es Dios y es el Padre, pero también su predicación confundida dice que no es Dios. Ahora, si usted lee Mateo capítulo 1, verso 75 y el verso 12, dice que Juan vendría para preparar camino al Dios de Israel, dice, porque será grande y delante de Dios. Verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Venía preparando ¿a quién? Al Señor Dios de ellos, recuerde, al Señor Dios de ellos. Vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías capítulo 45, verso 14 y 15 dice que ese siervo es el Señor Dios de Israel. Por lo tanto, ese siervo, ese hombre, ese Cristo, sí es Dios. Usted es un unicitario confundido. Dice que no es Dios, pero afirma que sí es Dios. Al fin, ¿cuál es su predicación? Yo aclaro todo lo que pienso. Usted no puede hacerlo. Miremos este otro audio o escuchemos este otro audio. Realmente, cuando nos referimos a Cristo, principalmente nos estamos refiriendo a un hombre, ya que decir que Dios fue ungido sería una gran pregunta. ¿Quién ungió a Dios? Dios no es ungido, sino que Dios es el que unge. Realmente. Ahora, mire que usted mismo se está refutando. Usted mismo nos acaba de decir, señor Joaquín, que el Cristo, que ese verbo es Dios, que es el Padre. Usted mismo lo dijo. Todos los unicitarios creemos que el verbo es el Padre. Ese verbo es Dios. Todos los unicitarios creemos. Todos lo creemos. Pero usted dice que el verbo, el cual es el Cristo, no es Dios, sino un hombre y que es un ungido. Pero usted tiene a un Dios siendo ungido por otro Dios. Tiene un Dios que fue manifestado en carne en el Hijo, ¿sí? Un Dios que es el Hijo, un Dios Hijo tiene usted. Usted tiene un Dios siendo, en unas veces siendo hombre, otras veces siendo Dios, un hombre, que es el Cristo. Lo tiene siendo Dios, pero también lo tiene siendo hombre. Y como Dios es el que unge, usted tiene un Dios ungiendo otro Dios. Por lo tanto, usted no es unicitario. Usted es el más confundido que hay. Sigamos. Mire lo que dice usted aquí. Pablo mintió. Miremos. Pero decir que Dios, o sea, estamos hablando de Dios, se hizo literalmente visible, se hizo literalmente carne, entonces estaríamos hablando, ¿verdad?, de monofisismo como tal. Y estaríamos cuestionando o llamando mentiroso al apóstol Pablo, ya que él dijo que a Dios nadie le ha visto jamás y que Dios es invisible y que Dios es inmortal. Entonces, en la cruz murió Cristo. Y al morir Cristo estamos hablando de alguien mortal. A Cristo lo vio la gente. Entonces, ¿sí se escuchó bien, señor Urrutia? Usted dice que Cristo es alguien, solamente un hombre, alguien mortal. Pero Jesús dice que Él es el que vive por los siglos de los siglos.
que es el Señor Dios el Todopoderoso, Apocalipsis capítulo 1, verso 8, el Señor Dios el Todopoderoso, el que ciertamente estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. El ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo es el que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? Ahora, usted dice que Pablo se contradice entonces, porque usted dice que Pablo... Pero decir escuche, que Dios, o sea, estamos hablando de Dios, se hizo literalmente visible, se hizo literalmente carne, entonces estaríamos hablando, ¿verdad?, de monofisismo como tal. Y estaríamos cuestionando o llamando mentiroso al apóstol Pablo, ya que él dijo que a Dios... Ahora, le aclaro esto, señor Urrutia. Le voy a aclarar esto. Pablo sí dice Dios fue manifestado en carne y usted lo está negando. Usted dice que el que diga que Dios fue literalmente manifestado en carne, estamos haciendo mentiroso a Pablo. Pero Pablo sí dijo esto. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 y dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, si hay un mentiroso y una doble predicación, es la suya, no es la mía. Usted es el mentiroso aquí. Usted, vuelve y repito, usted tiene un Dios ungiendo otro Dios, porque para usted, el Cristo sí es Dios, pero el Cristo no es Dios. Para usted, el Cristo sí es Dios, el Cristo es Dios, es el Padre, es Dios, pero no es Dios ni es el Padre. Para usted, el Dios que fue manifestado en carne es el Hijo. Es el Hijo. Usted es trinitario y además tiene una grande confusión. Una grande confusión. Su predicación se acerca más a la Trinidad. Ahora, usted dice que Jesucristo es un ser mortal, un simple hombre mortal, pero la Biblia dice que Él es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, yo quisiera mostrarle Hechos capítulo 20, verso 28. Léalo en el Códice Sinaítico, ¿sí? Dice allí que Dios ganó la iglesia con su propia sangre. Mi pregunta sería, ¿qué Dios ganó la iglesia con su propia sangre? Sería en esta hora mi pregunta a usted. Dice allí literalmente en el Códice Sinaítico, y lo dice la Biblia de las Américas, lo dice la Biblia textual, lo dice que el Señor y Dios ganó la iglesia con su propia sangre. ¿Qué Señor y Dios ganó la iglesia con su propia sangre? ¿Ah? ¿Qué Señor y Dios ganó la iglesia con su propia sangre, señor Urrutia? Cuando usted Jesucristo no es Señor ni es Dios. Cuando para usted Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Pero dice que el Señor Dios ganó la iglesia con su propia sangre. Lo dicen los códices manuscritos del griego. Dios ganó la iglesia, el Señor y Dios ganó la iglesia con su propia sangre. Pero sigamos. Nadie le ha visto jamás. Y que Dios es... Pero decir que Dios... Principalmente hablando de Cristo, esto. Estamos hablando de un hombre. Escuche esto, señor Urrutia. Principalmente hablando de Cristo, estamos hablando de un hombre. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta de que cuando se menciona a Jesús o a Jesucristo o a Cristo, se refiere a un hombre y no a Dios? ¿Cómo? Cuando habla de Jesucristo, de Jesús o del Cristo, se refiere a un hombre y no a Dios. Se refiere a un hombre y no a Dios. Usted niega que Jesucristo o Jesús sean Dios. Pero acaba usted de decirnos en su tiempo que el Hijo es Dios, porque Él fue el que manifestó, Dios fue manifestado en carne y Él fue el que explicó al Padre. Entonces usted tiene un Hijo Dios, ¿sí? Eso es Trinidad. Pero nos dice que para todos los unicitarios creemos que el Verbo era el Padre, ese Verbo era Dios. Y usted dice que Jesús, el Cristo, no es Dios, dice usted literalmente aquí. Mire lo que dice. Escúchese, por favor. Escúchese. Principalmente hablando de Cristo, estamos hablando de un hombre. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta de que cuando se menciona a Jesús o a Jesucristo o a Cristo, se refiere a un hombre y no a Dios? ¿Cómo? Se refiere a un hombre y no a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Escuche usted esta última parte, por favor. Entonces, de eso se trata, de reconocer al Hijo de Dios, al ser humano que nació. Ahora, por ejemplo, lo quiero llevar a Mateo capítulo 1, versículo 1. Entonces, porque hay gente que cuando lee la palabra Jesucristo o Jesús o Cristo una vez, ¡pum!, Dios.
Pero por eso tenemos que leer el contexto y ver si está hablando de Dios o de un hombre. Listo, es un hombre, no es Dios para usted, Urrutia. Jesús, Jesucristo es un hombre, no es Dios. Pero escuche lo que dijo en un audio. Bueno, ya la publicidad está hecha. Ahora, respecto a la pregunta que tú me hiciste, una pregunta que si Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios. Escuche bien y puedes agarrar este audio. Lo puedes agarrar. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Al fin que Jesús, Jesucristo o Jesús o el Cristo no es Dios. Usted es el universitario confundido, amigo. Alexander, bueno, muchas gracias por la segunda exposición de Alexander. Vamos pues, saludar a todos los que están ahí en el chat. Vamos a ir a la primera pregunta de Joaquín. Voy a recordar un poco cómo es el procedimiento. Joaquín hace una pregunta, tiene 1 minuto para formularla y Alexander tiene 3 minutos para responder. Posteriormente, Joaquín refuta 3 minutos. Después de la primera pregunta de Alexander, tiene 1 minuto para hacerla. Joaquín responde en 3 minutos y Alexander tiene 3 minutos para refutar. Así, total de 3 preguntas. De esa forma, le pido a los debatientes y al público en general que comprendan sin atrás un poquito, ya que yo no soy muy rápido en estos asuntos y quiero pues ser lo más justo posible. Entonces, Joaquín, vaya usted preparando su primera pregunta. Vaya preparando su primera pregunta. Cuando usted termine, tiene máximo 1 minuto para responderla. Cuando usted termine, yo reinicio. Voy a estar aquí reiniciando y aquí tengo algo escrito, ir haciendo las X para saber que salieron de la primera pregunta. La primera pregunta tiene 1 minuto, Joaquín. Alexander 3 minutos para responder y usted 3 minutos para refutar. Ya eso creo que quedó claro, ¿verdad, Joaquín? Exacto. Correcto, bueno. Entonces, a la cuenta de 3, usted hace su primera pregunta, Joaquín. Y por favor, le pido a ambos que en el momento en que el uno esté respondiendo, por favor, no se interrumpa. El debate ha sido llevado con excelencia, con altura. Felicito a ambos. Y vamos a iniciar. 1, 2, 3, ya. Joaquín puede hacer su primera pregunta. Primera pregunta. En Hechos capítulo 2, versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Alexander Escobar Cerrato, deme el nombre del Dios que ungió, del Dios inmortal de 1 Timoteo 6:16, que ungió y resucitó a Jesús de entre los muertos. Momento, Alexander, voy a restablecer el cronómetro. Voy a restablecer, está en 0, 1, 2, 3, ya, Alexander. Bueno, el amigo Joaquín, apague su micrófono, Joaquín. Yo le agradecería que sea educado, cortés, ¿vale? Por favor, me reinicia mi tiempo, señor. Pastor, me reinicia mi tiempo, que el señor no había apagado su micrófono. Alexander, lo voy a reiniciar en este tiempo, pero ya el tiempo estaba corriendo. Lo voy a reiniciar nuevamente. Sí, pero hay que ser educados, ¿no? Sí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, ya. Gracias, pastor. Bueno, el amigo pregunta que cuál es el nombre del Dios Todopoderoso que ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret, según 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Amigo Joaquín, esto es un argumento trinitario. ¿Sí? Es un argumento trinitario y vuelvo y se lo repito. Usted tiene un Dios ungiendo otro Dios. ¿Sí? Usted tiene un Dios que fue manifestado en carne, el cual fue el Hijo. ¿Sí? Como usted mismo lo ha dicho. O sea, usted tiene un Dios Hijo. Eso es Trinidad. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio por siempre eternamente. Le voy a dar el nombre y la misma Biblia lo dice. ¿Sí? Ahora, recuerde que usted dice que este es el Padre. Pero el verso 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Si vamos a mirar quién es ese, el único que tiene inmortalidad, que habita luz inaccesible, dice que la aparición de Jesucristo mostrará a ese solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia me dice en Apocalipsis que ese solo soberano
El soberano de los reyes de la tierra, ¿quién es? Jesús. Es más, Judas en el capítulo 1, verso 4 dice, y niegan al único Dios y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Usted que es erudito en griego, ya, yo no soy erudito, yo solamente soy un estudiante, pero usted sabe que allí dice que niegan al único Dios y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿sí? ¿Quién es el único Señor soberano y Dios? Jesucristo. Sí, Jesucristo, allí lo dice literalmente. Ahora, dice allí que la aparición de nuestro Señor Jesucristo mostrará al solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis que efectivamente la aparición del Señor Jesucristo mostrará aquel que es solo bienaventurado, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Dice, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero quién es ese? Evidentemente es Jesús. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Bien y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, el cual es el verbo de Dios. ¿Quién es ese? El Rey de Reyes y Señor de Señores. En la manifestación de Jesucristo mostrará a ese solo bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, usted quiere dar a entender que hay un Dios que unge otro Dios, o un Dios que es una persona, pero le recuerdo que Isaías 61 está hablando de la unción del siervo. El siervo, sabemos que es Cristo, tiene que ser ungido como siervo, como profeta, como rey. Ya era necesario que fuese ungido, aún como el Cordero de Dios, ¿sí? Y Isaías capítulo 43 nos dice que ese es el mismo. Tiempo, Alexander. Es el tiempo, mismo. Alexander, tiempo, correcto, listo. Ahí estuvo la Yo le quiero decir al moderador que él me dé el nombre del Dios inmortal que resucitó a Jesús y ungió a Jesús. No me dijo el nombre, que me dé el nombre del Dios que resucitó a Jesús. Joaquín, un momento. Ese reclamo se lo puedo hacer en la refutación. ¿Tienes 3 minutos de refutación ahora? Yo te lo voy a restablecer. Ya, correcto. Ya Alexander contestó. Ya voy a poner nuevamente en 0. Y a la cuenta de 3 inicia tu tiempo. 1, 2, 3, ya, 3 minutos. Bueno, ahí vimos cómo Alexander Escobar hace rato empieza a barajar. O sea, dame el nombre específico y listo. Dame el nombre y ya. Entonces, aquí el que tiene un padre ungiendo a otro padre eres tú, Cerrato. Tú eres el que tiene un padre ungiendo a otro padre. Tú tienes a un padre inmortal resucitando a un padre eterno mortal. Fíjense lo que dice acá claramente en 1 Timoteo 6:15 al 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y vamos a leer el 14, que guardes el mandamiento, el 14, sin mácula ni reprensión hasta la aparición de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, el visible, ese visible es Cristo. Aprende eso, Cerrato, el visible es Cristo, el Hijo del Hombre, un hombre. Ese hombre va a mostrar, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad hace rato. Tú dijiste que el Padre Eterno murió, le quitaste la inmortalidad al Padre. Tú tienes un Padre inmortal resucitando a un Padre mortal. ¿Estás viendo lo que? Y no fuiste capaz de encarar y decir de una vez. Entonces luego ahorita quieres que yo te responda directamente, pero tú huyes porque tú lo que haces es hacer así una especie de, ¿cómo se llama esto? De una especie de laberinto, pero te da miedo responder directamente una pregunta. Al único que tiene inmortalidad hace rato. ¿Cuál es el único que tiene inmortalidad? El Dios Padre Eterno, el único. Dice que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Cerrato. Tú en la cruz mataron a uno que vieron. Ungieron, Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret. Entonces tú eres el que tienes un Padre eterno ungiendo un Padre eterno. No, yo creo que Dios ungió a su Hijo, un ser humano, una criatura, esa criatura que tú dijiste que fue formada en el vientre, que a la vez dijiste que fue el primer ser creado, a esa criatura, pero yo, para mí, punto de vista, bíblicamente fue creado en el vientre de María. Pero para ti tienes 3 padres y ahora aquí presentaste un Padre eterno resucitando un Padre mortal, un Padre inmortal resucitando un Padre mortal, un Padre que lo vieron y un Padre que no lo han visto. Entonces, ¿qué tú tienes ese rato? Tú tienes 2 dioses. Yo no tengo 2 dioses. Yo tengo un solo Dios
y su Hijo Jesucristo, el cual murió por ti y por mí, Cerrato. Y ese Hijo Jesucristo, ese hombre, heredó el nombre de su padre. Eso está clarito allá en el libro. Tiempo, Joaquín. Bueno, muchachos, le pido a ambos que cuando yo diga tiempo, por favor, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Listo, voy a reiniciar. Viene Alexander Escobar Cerrato a hacer su primera pregunta. Voy a reiniciar por acá y ya lo tengo en cero. Al contar de 3, Alexander Escobar Cerrato hace su primera pregunta. 3, Alexander empieza su minuto de pregunta. 1, 2, 3, ya. Joaquín, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia internacional, la Biblia viviente, la Biblia textual, el texto sinaítico dice que el Señor Dios nos limpió, ¿sí? Y adquirió la iglesia con su propia sangre. Dios nos limpió. Lo que Dios limpió no lo llames tú como inmundo, y que el Señor Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Me da el nombre de aquel Señor Dios que adquirió la iglesia con su propia sangre, por favor. Pero respondo, Dios no tiene sangre. El Señor que compró la iglesia con su propia sangre fue... Joaquín, tienes que darme el pase por un momentito. Ahí pues yo me atrasé. Cuando cuente, al llegar a 3 empiezas. 1, 2, 3, ya. 3 minutos. Dios no tiene sangre ese rato. El Señor que compró la iglesia con su sangre es el Hijo de Dios. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Vámonos al libro de Hebreos. Hebreo. Capítulo 2. Si no me equivoco. Vamos a ver si está por aquí. Capítulo 2, versículo 14. Ajá. Los hijos. Pero, fíjese, en el libro de Hebreos dice, hablando del Hijo, que el que participó de sangre y carne fue el Hijo. Dice, yo y los hijos que Dios me dio. Eso está en el libro de Hebreos, en el capítulo, dejen que se me está, ajá, ahora sí, 2.14 y 2.13, estoy correcto. Diciendo, y otra vez dice el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Dios no es nuestro hermano hace rato. Dios no es el Hijo de nuestro hermano, el Hijo. Dice, Dios es nuestro Padre. Tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo, dice Jesús, y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. O sea, que eso no era Dios y los hijos que me dio. Y dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? Al que Dios le entregó los hijos. ¿A quién? A Dios le entregaron los hijos hace rato. A Dios no le entregaron hijos. Y así como nosotros participamos de esa carne y sangre ese rato, tú participaste de carne y sangre, el Hijo también participó de carne y sangre. No quiere decir que el Hijo existía anteriormente, porque entonces nosotros también existiéramos anteriormente, ya que todos participamos de carne y sangre. Entonces, ahora vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Para acá está. Mas Dios muestra su amor del versículo 8 para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que Dios murió, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, ese rato, la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ese rato, no por la muerte del Padre, como le dijiste a Ángel García. La muerte de su Hijo, lo dice literalmente la Biblia. Muéstreme usted donde el Padre murió. Lo que le dice a Ángel García. Cualquier tiempo, correcto. Bueno, ahora vamos a escuchar la refutación de Alexander Escobar Cerrato una vez yo haya reiniciado nuevamente el cronómetro. Dígame. ¿Me puede compartir, por favor, esta pantalla?
Gracias. Espera un momento. Gracias. Bueno, Alexander, cuento. 1, 2, 3, va. Gracias, pastor. Biblia de las Américas, compañero. Allí está. Tú dices que fue el Hijo, ¿sí? Biblia de las Américas, allí está. Que Dios no tiene sangre, es evidente, Dios es espíritu. Pero dice que Él participó de carne y sangre. Pero tú tienes un serio problema, mira. Tú dices que el Hijo participó de carne y sangre, pero no estaba. Pero si participó de carne y sangre, indica que ya venía y que introdució en el mundo. Dice, introduciendo el primogénito al mundo. O sea, ya estaba. Entonces tú tienes un Dios, Hijo, que participa de carne y sangre, pero tienes un problema, porque dice que en cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, que es el Hijo también es Padre. Entonces tú tienes dos padres. Tú dices, tenemos, Dios es nuestro Padre, pero el Hijo también sería nuestro Padre. ¿Por qué? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó los mismos hijos. Y si son los hijos de Él, ¿sí o no? Entonces, imagínate. Ahora, aquí está, Biblia de las Américas, esta Biblia de las Américas, Hechos capítulo 20, verso 28. Lo que yo te decía, el texto bizantino y el texto sinaítico dice el Señor Dios, ¿sí? El Señor Dios que compró la iglesia con su propia sangre, Hechos 20, 28. Vamos a leerlo aquí. Perdón, Hechos capítulo 20, verso 28. Vamos a mirarlo aquí. Dice aquí, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Será que miente Pablo? Porque usted dice que Pablo es un mentiroso al decir pues entonces que Él no dijo que Dios fue manifestado en carne. Vamos a mirar otra aquí, la traducción del Dios viviente, la traducción viviente, Hechos 20, 28. Vamos a ver qué nos dice la traducción viviente. Hechos 20, 28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios y alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Su iglesia comprada con su propia sangre. Entonces estamos viendo esto. Ahora, usted me dice a mí, amigo, me cita Hechos capítulo 5, verso 9, dice que allí no dice Dios, dice que Cristo, no dice Dios. Pero Romanos 9, 5, 9, usted no cita Romanos 5, 9. Hace rato allí no dice Dios, mire que no dice Dios. Pero Romanos capítulo 9, verso 5 dice, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿El Cristo qué es? Dios. Por lo tanto, decir que Dios adquirió la iglesia por su propia sangre, solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Solamente hay un Dios, el Padre. Y usted trata de negar que Jesucristo sea Dios, cuando usted mismo lo ha argumentado. Refutado, señor amigo trinitario confundido. Tiempo. Bueno, se prepara Joaquín para hacer su segunda pregunta. Joaquín se prepara para hacer su segunda pregunta. Un momento, Joaquín. Cuando yo le dé el paso, usted empieza, ¿correcto? Un minuto, Joaquín. Su segunda pregunta. 1, 2, 3, ya. Bueno, yo he escuchado a Alexander Escobar hace rato diciendo que Dios es una persona divina. Como también han escuchado ustedes en varios audios de que Alexander Escobar hace rato dice que Cristo es un ser humano común y corriente, dicho por él mismo. Ahora, es obvio que si Cristo era hombre, era una persona humana. La gran pregunta para ti, Alexander Escobar Cerrato, aquí voy a ver qué dices, qué contesta. Contéstame directamente esto. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿Dios era dos personas? ¿Una persona divina y una humana? Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿Dios era dos personas, una divina y una humana hace rato? Respóndanos. Momento. 1, 2, 3, ya. La respuesta es no, amigo Joaquín. El único que tiene a dos personas divinas es usted. Recuerde que usted nos dice que el Dios que fue manifestado en carne es el Hijo. Y que el Hijo, ¿sí?, es el Padre nuestro, el cual participó de carne y sangre. Eso mismo usted lo dijo, ¿sí? Lo dio a entender. Ahora, la respuesta es no. Y le voy a decir el por qué. Dice la Escritura que aquel verbo era Dios, o Dios era el verbo, como se puede también traducir. Dios era el verbo. Y dice que el verbo fue hecho carne. Por lo tanto, al decir que Dios
el verbo fue hecho carne o Dios fue hecho carne, se refiere al único Dios. Por lo tanto, no eran dos personas divinas. Digámoslo así, que Dios vino a este mundo a participar de nuestra naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. No eran dos personas, una divina, una humana, sino que Cristo era 100% hombre, como hombre, 100% Dios en su naturaleza divina. No dos personas, no dos personas. Los únicos que tienen dos personas aquí es usted. Los únicos que tienen dos personas aquí son trinitarios, dualistas, y en este sentido usted, pues no sabemos qué doctrina practica usted. Usted practica el nosterianismo, practica también el trinitarismo cuando le conviene y dice que es unicitario. Más confundido de aquí no hay. Tiene a Jesucristo siendo Dios y tiene a Jesucristo siendo solamente un hombre. Dice que el Cristo no es Dios y lo habla en Romanos capítulo 5:9, pero la escritura dice que el Cristo es Dios. O sea, aquí lo único que tiene dos personas es usted, no yo. La Biblia dice Dios fue manifestado como un ser humano. ¿Sí? Ese Dios vino a morar con los hombres y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Por lo tanto, no son dos personas divinas, es el único Dios, pero manifestado como un ser humano. Romanos capítulo 9, verso 5, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 1, verso 14, verso 1 y 2, dice que el verbo era Dios y que ese verbo fue hecho carne, o sea, fue hecho hombre. Dios fue hecho hombre, ¿sí? Y lo dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 5, donde dice, mira cuán grande amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Juan 1:10. ¿Quién era ese? El verbo, pero es que Dios fue hecho hombre, ¿sí? Y ahí mismo en el capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados o llevar nuestros pecados. ¿A quién se refiere? Es evidente que si usted sabe un poquito de gramática o no, usted sabe mucho de gramática porque usted es un erudito, yo no, ¿sí? Sabe que allí el pronombre se refiere, el contexto o el pronombre cercano, allí ese keino se refiere al Padre, no se refiere al Hijo. Tiempo. ¿Correcto? Joaquín, usted se prepara para hacer su refutación. Cuando yo le dé el tiempo. Vamos a restablecer acá. 1, 2, 3. Tienes 3 minutos, Joaquín. Bueno, fíjense que como él se contradice, en los audios lo escucharon decir que era un humano común y corriente. Ahora él dice que es una sola persona. Entonces esa persona, un humano corriente, para ti el Padre Eterno es un humano común y corriente hace rato. Ahora, ¿cómo tú puedes decir? Entonces, esa única persona murió en la cruz, le quitaste la inmortalidad a Dios. Esa única persona la vieron. Entonces le quitaste la invisibilidad a Dios hace rato. Ahora, ¿esa única persona es divina o es humana? Te contradice hace rato, porque dices que no tienes carne divina, pero esa persona decídete, o es divina o es humana. Porque le dijiste a Michelle García, y lo acabas de rectificar en este programa, que no, que tenía era carne y sangre, pero no divina. Entonces tú tienes una contradicción, tienes una sola persona que se hizo humano y no aceptas que eres carne divina. Tú eres un carne divina hace rato y lo tratas de camuflar. Porque si esa única persona es divina, es obviamente que Cristo hombre era una carne divina para ti. Entonces, ¿qué vienes tú a decir? No, que fue manifestado como hombre, pero era el mismo Dios y dejaste de ser Dios. Entonces decídete. O era una persona común y corriente que no tenía nada que ver con carne y sangre celestial. Se lo dijiste a Michelle, te recuerdo, por ahí están los audios, por ahí está el videíto, te lo recuerdo, y cualquiera que quiera que le pase los videos, se los paso, donde tú tienes esas contradicciones. Aquí ahora acabas de decir que Cristo, ¿verdad? O que Dios es una sola persona divina incluso cuando vino. Entonces, si Dios es una persona, ¿es divina o es humana hace rato? Entonces tú tienes un semidios hace rato. Tú tienes un semidios, o sea, tú no sabes ni lo que tienes. Tú no sabes ni lo que tienes. En Lucas 1:35 dice, por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, para ti, María dio a luz y es madre de un ser divino hace rato. María parió a la divinidad para ti porque tú dices que es una sola persona, pero porque tienes una doble contradicción. Tú tienes que reconocer primero y principal que Dios no es persona, porque tú, ¿verdad? Tú dices, me acusas a mí de trinitario, pero los trinitarios son los que dicen que Dios es persona. Ahora, Dios es espíritu, Juan 4:24 te lo dice, y es más, te invito a debatir conmigo si Dios es persona o no. Aquí
Así mismo. Ahora bien, Dios es espíritu, su hijo, si es un humano, tú lo dijiste, un humano como un corriente, acuérdate, pero ahorita estás diciendo que es una sola persona que es divina y a la vez que no tiene carne y sangre divina. ¿Qué es eso, Cerrato? Una locura total. O es divino o es un humano común y corriente. O sea, tú no sabes ni lo que crees, Cerrato. Ahora, en Juan capítulo 2, esa única persona divina dice así: al tercer día, Juan 2:1, al tercer día se hicieron una boda de Cana, Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, la única persona divina. María, madre de Dios, para Cerrato. Santa María, madre de Dios, la única persona divina. Santa María, madre de Dios. Ahora. Joaquín, tiempo. Vamos a restablecer, a ponerlo en cero para que Alexander haga su segunda pregunta. A la cuenta de tres. Apague su micrófono, por favor, que sea educado. Bueno, segunda pregunta, se prepara Alexander a partir de ahora. 1, 2, 3, ya. Joaquín, usted verá si la responde o no la responde. Usted decide si la responde o no la responde. Si no la responde, queda en evidencia que usted no quiere responder. Dígame, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia internacional, la Biblia del Dios viviente, la Biblia textual, el Códice Sinaítico, el Códice Bizantino, dicen que el Señor Dios compró la iglesia con su propia sangre. Usted dice que no, que eso no, allí no dice Dios. Mintió o mienten estas escrituras al decir que el Señor Dios compró la iglesia con su propia sangre. Y, por favor, dígame, ¿dice la escritura sí o no que Dios estaba en Cristo y que ese en el cual estaba Dios es el Dios de Israel, el cual es el Padre? ¿Dice la escritura sí o no que Dios estaba en Cristo y que ese en el cual estaba Dios es el Dios de Israel, el cual es el Padre? ¿Sí o no? Usted verá si la responde. Bueno, primero y principal, la Biblia Reina Valera, la mayoría de las traducciones de la Biblia... Joaquín, tienes que esperar que yo te dé el paso, ¿oíste? Bueno, ya voy a restablecerlo, pongo en cero, a la cuenta de 3, tiene 3 minutos para responder a Alexander. 1, 2, 3, ya. Ajá, bueno, primero y principal, la mayoría de las traducciones, Cerrato dice que el Señor compró la iglesia con su propia sangre. No dice el Señor y Dios. Ahora, tú vienes sacando algunos manuscritos, presenta el manuscrito sinaítico, el que tú preséntamelo así. ¿Por qué? Porque el que te enseñó eso fue Michel García. Te felicito, Pastor Michel García ya tiene un carne divina ganado. Aquí tienes al señor Alexander Escobar Cerrato. Ahora, tú mismo lo has dicho, Dios estaba en Cristo. Ahí dice la Biblia que Dios es Cristo o que Dios era Cristo. Cerrato, tú no sabes leer. Ahora, si tú sabes de griego, la preposición en significa dentro de. Dios estaba dentro de Cristo. Ahora, Cerrato, es igual decir, Cerrato está en su casa o Cerrato es la casa. El mar o la ballena está en el mar o la ballena es el mar. ¿Tú estás viendo? El pez está en la pecera o el pez en la pecera. Jesucristo dijo, por lo tanto, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Muéstrame un solo texto, Cerrato, donde el Hijo de Dios haya dicho, yo soy el Padre eterno. Muéstrame la corrección que le haya dicho Jesús al apóstol Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios invisible. Entonces Jesús dijo, no, Pedro, ¿cómo tú estás diciendo eso? Estás errado. ¿Cómo tú estás diciendo eso? Es más, ¿sabes qué le dice? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre. O sea, que no se lo reveló el que estaba ahí, Cerrato. El que estaba ahí hablando con él no se lo reveló, porque el que estaba hablando con él era carne y sangre, Cerrato. Y tú estás diciendo que Dios tiene carne y sangre. ¿Estás viendo cómo te contradice el mismo Jesús? Y Jesús dijo, por lo tanto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y llega y dice, no es un ver literal, Cerrato. No es un ver literal. Si tú sabes de griego, sabes cuáles son las palabras para ver literal. Tú lo debes saber, Cerrato. No creo que te tenga que enseñar acerca de esto. Ahora, luego, ¿cómo corroboramos que no es un ver literal? Porque a Dios nadie lo ha visto, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:17 y 6:16. Y Jesús llega y dice, por lo tanto, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, Cerrato. Él no dice que Él es el Padre, sino que el Padre está morando dentro de Él. Ahora, no me ha mostrado un solo texto donde diga que Dios murió. No me lo has mostrado. Dios no puede morir. Dios es inmortal, Cerrato. Ahora, Cerrato, si tú sabes griego, tú sabes que ahí dice en el griego que es exento de muerte, o sea, nunca ha muerto. Pero tú tienes un Padre eterno
que murió en la cruz siendo resucitado por otro Padre que es inmortal, que no ha muerto. Es más, si te leo en Mateo 27:46, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No se supone que le era el Padre ese rato? Tiempo. Voy a Pastor, restablecer acá. Pastor, para que Alexander Escobar Cerrato haga la consiguiente refutación. Por favor, me proyecta Dígame. esto. Me proyecta, por favor, esta Dígame. pantalla. Me proyecta la pantalla que le pongo ahí, por favor. Gracias. 1, 2, 3, ya. Gracias. El amigo le he preguntado que si la Biblia textual, la Biblia Dios habla hoy, el texto bizantino, la Biblia de las Américas y el texto sinaítico dicen el Señor Dios que ganó la iglesia con su propia sangre. Dice que eso, o sea, es mentira. Le pregunté que si eso es verdad o es mentira. Para él eso es mentira y que yo soy carne divina porque digo esto. Muéstrame el texto, Cerrato, hacía gritos. Muéstrame el texto, muéstrame el manuscrito, Cerrato. Allí te lo muestro, amigo. ¿Sí? Te lo voy a mostrar. Texto el mayoritario bizantino, Hechos capítulo 20, verso 28. Veo que usted de grieguito, mijo, usted solamente es un maestrillo, usted de esto no sabe nada. Mire lo que dice aquí, verso 28. Yo es con prueba. Dice aquí, el Espíritu Santo, el cual puso como obispos para que apacentéis la iglesia, tou curio caiseu, del Señor y Dios, la cual, dice aquí, ganó por tou, la propia sangre, tou de Aimato, la propia sangre de él. Mire lo que dice aquí, amigo Joaquín, yo no tengo necesidad de mentirle. Dice, la cual el Señor y Dios, el cual ganó por la propia sangre de él. Allí lo dice. Pues veo que usted de griego no sabe nada. Vámonos a otro. Entonces, para usted miente y Pablo mintió al decir esto. Vamos para otro texto, otro manuscrito, que es el sinaítico. Le voy a mostrar el sinaítico. ¿Sí? Yo vuelvo y repito, yo no soy un maestro, no, yo solamente soy un estudiante. Aquí tenemos el códice sinaítico y vamos a ver lo que dice el verso 28. Allí lo estamos mostrando, dice lo mismo. Verso 28 dice que apacentéis la iglesia, aquí, te ecclesian, tou seu, te, mire lo que dice, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Sí? La iglesia de Dios, la cual él ganó por la propia, por tou, la o de la sangre, tou y dobu, de él mismo o de la propia. ¿Ah? O sea, dice así literalmente. Y usted niega esto. Esto no es ser sangre divina ni carne divina. Amigo, no. Lo dice. Y usted me dijo, muéstrame el texto, el códice Cerrato, muéstralo. Te lo estoy mostrando, amigo. Te lo estoy mostrando. Esto no es con gritos, viejo. Esto es con evidencia. Ahora, recuerde que le pregunté, eso es mentira, no, eso es mentira. Esto no lo dice. Le pregunté que sí, la Biblia dice sí o no que Dios estaba en Cristo, pero que si lo dice también que aquel que estaba, ¿sí? Del que se dice que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Es el Dios de Israel, ¿sí o no? Y que si es el Padre, que si el Dios de Israel es el Padre. Usted no respondió sí o no, usted solamente se basó a eso, pero le recuerdo que Isaías en el capítulo 45, verso 14 y 15 dice, verdaderamente, ciertamente tú, ciertamente en ti está Dios, ciertamente en ti está Dios. Tiempo. Muchas gracias, Alexander. Bueno, se prepara Joaquín Urrutia para su tercera y última pregunta. ¿Cuándo de la seña? 1, 2, 3. Bueno, escuchamos a Alexander Escobar Cerrato decir que solamente hay una persona y esa persona es divina, obviamente, ¿verdad? Para él, Dios es una persona divina y una sola persona. También en el debate que tuvo con Banda, él le dijo que la carne es Dios. Entonces, si la carne es Dios y solo hay un Dios y es divino, obviamente, la carne es divina hace rato. Esa es la pregunta. ¿La carne es divina hace rato? Dilo públicamente. Bueno, voy a reiniciar para que Alexander Escobar Cerrato responda. 1, 2, 3, va. Amigo Joaquín, sería bueno que presentase las pruebas donde yo dije que la carne. Yo creo que usted no sabe lo que significa el término o la palabra SARS.
La palabra sar significa naturaleza humana, ¿sí? Y la Biblia me dice a mí que Dios fue manifestado como un ser humano, ¿sí? Eso significa sar, ¿sí? Y es lo que también los trinitarios dicen que si Dios es un filete, porque dice Dios fue manifestado en carne, entonces Dios es un filete allí, no. Eso significa naturaleza humana. Dice también Juan, en el capítulo 1, dice aquel verbo que es Dios fue hecho carne. O sea, al ser hecho carne, o sea, fue hecho hombre, ¿sí? Al ser hecho Dios hombre, entonces usted dice que no es Dios. Usted dice, para mí, ese hombre es Dios. Y es 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Ese hombre es Dios. Recuerde que la misma Biblia lo está diciendo. Dios fue manifestado en carne. No un hijo, no un hijo. Pablo no dice un hijo fue manifestado en carne, no. Dice Dios fue manifestado en carne. Y Juan, en el capítulo 1, también dice aquel verbo fue hecho hombre. Y dice que el verbo era Dios, o Dios era el verbo. O sea, Dios fue manifestado o hecho como un ser humano, un hombre. ¿Sí? Un hombre. Y Pablo ratifica esto en Romanos capítulo 9, verso 5, donde dice de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Claro está, que yo sé que usted no cree nada de esto. Lo cree y lo niega. Lo cree y lo niega, porque usted hemos escuchado que para usted el verbo es Dios y es el Padre. Y eso es lo que creen todos los unicitarios. Y usted es unicitario, usted cree eso. ¿Sí? Pero usted mismo lo hemos escuchado decir que Jesucristo o el Cristo no es Dios, pero también los hemos escuchado decir que Jesús sí es Dios. Imagínense, ¿qué contradicciones tiene usted? No, yo creo que Dios fue manifestado como un ser humano, normal, vivió con nosotros, comió entre nosotros, estuvo entre nosotros, pero no dejó de ser Dios, ¿sí? Sino que se hizo hombre para salvarnos. Ahora, sería bueno que usted nos dijese ¿cuál verbo que es Dios fue hecho hombre? ¿Cuál verbo que es Dios? ¿Cómo se llama ese verbo que es Dios fue hecho hombre? Porque usted dijo que era el Padre. Sería bueno que nos diga su nombre. Sería bueno que nos diga su nombre. ¿Ya? Para mí se llama Jesús. ¿Cómo se llama para usted? ¿Cómo se llama para usted? Tiene un serio problema. Si dice que es Jesús, entonces para usted Jesús no es Dios. ¿Le recuerdo? Tiempo, Alexander. Pero se prepara aquí para hacer la refutación a la respuesta de Alexander Escobar Cerrato a la cuenta de 3. 1, 2, 3, va. Bueno, ¿vieron cómo las contradicciones que tiene Alexander Escobar Cerrato? Obviamente solo hay un único Dios. Él dice que ese único Dios se hizo carne y a la vez dice que es una sola persona, ¿verdad? Esa persona que es de carne y hueso es el Hijo de Dios. Para todos los unicitarios, cuando explicamos las dos naturalezas, lo que llamamos dos naturalezas, decimos el Padre es la divinidad y el Hijo es la humanidad. Pero Cerrato dice que el Hijo es el Padre y a la vez dice, obviamente, que la carne no es Dios. O sea, lo dijo ahorita, que la carne no es Dios. Entonces, si la carne no, el Hijo no es la carne, Cerrato. Entonces, ¿cómo el Hijo es Dios y la carne no? O sea, ¿qué contradicción tú tienes allí, Cerrato? Entonces tienes que decidirte, el Hijo no es de carne y hueso, Cerrato. El Hijo para ti no es de carne y hueso. O sea, si se supone que si el Hijo es de carne y hueso, obviamente, y es Dios para ti el Hijo, y es de carne y hueso, y el único Dios es divino, y para ti solo hay una persona divina, entonces obviamente el Hijo, la carne, es divina, porque es la única persona, porque tú no predicas como Clavijo. Clavijo habla de dos existencias, Clavijo habla de dos vidas distintas, dos vidas simultáneas, mientras que tú dices que la misma persona, ¿verdad? O era una persona. Yo estaba esperando que tú me dijeras que eran dos personas, una persona divina y una humana, pero aquí tú tienes una gran confusión. Entonces, si era la misma persona, ¿esa persona era divina hace rato o era humana? Entonces luego dices que el Hijo es Dios Padre Eterno y luego llegas y dices que la carne no es Dios, que la carne no es el Padre Eterno, que la carne no es divina. Tú tienes un gran enredo, Cerrato. O sea, ponte a analizar en lo que tú crees. Para mí,
La divinidad no es persona hace rato. Para mí Dios es espíritu. Su Hijo Jesucristo sí es una persona humana, así como tú lo dijiste. ¿Te acuerdas que tú dijiste que era una persona común y corriente? Sí, él era una persona común y corriente, fue llena del Espíritu Santo. Ahora, si esa persona divina vino, ¿por qué fue llena del Espíritu Santo hace rato? Yo creo que tú nos podrías explicar eso en algún momento. ¿Cómo el único Dios recibe a Dios? Fue llena de Dios. Dios fue lleno de Dios. Una locura total lo que tú enseñas hace rato. La única persona vino y no eran dos personas, sino que, o sea, no eran dos existencias simultáneas, como lo explica Clavijo, otra locura total. Pero tú acabas de decir que era una sola persona. Esa misma persona vino, se despachó, se dio el vuelto, murió, no murió. O sea, era inmortal, no era inmortal. En la cruz murió una persona hace rato. Esa persona era divina, no era divina. En la cruz murió una persona. ¿Era inmortal o era mortal? En aquel entonces la gente vio una persona. Tiempo. Vamos a restablecer el cronómetro. Y nos preparamos para que Alexander haga su... Listo. A la cuenta de tres. Hace su tercera y última. No se le escucha muy bien. Esta es la tercera pregunta mía, ¿no? Ya la última. Sí, señor. 1, 2, 3, va. Listo. Hágame un favor, señor Urrutia. Hemos escuchado de usted decir que Jesús no es Dios. Lo hemos escuchado en un audio decir que Jesús no es Dios. Pero usted nos dice que Jesús es Dios. Hágame un favor, dígame en qué momento Jesús es Dios y en qué momento Jesús deja de ser Dios. ¿En qué momento Jesús es Dios y en qué momento Jesús deja de ser Dios? Y dice la Escritura, ¿sí o no? Como usted dice que el Cristo no es Dios, que el Cristo, nacido según la naturaleza humana, es Dios sobre todas las cosas. Por favor, me contesta. El Cristo, con el cual usted dice que no es Dios, nacido según la naturaleza humana, es Dios sobre todas las cosas. Y si Jesús para usted es Dios, ¿en qué momento es Dios y en qué momento no es Dios para usted? Bueno, listo. Joaquín, espera que restablezca el cronómetro. 1, 2, 3, va. Bueno, Alexander Escobar Cerrato, fíjate cómo tus mismas respuestas te refutan, ya que tú quieres aplicar el texto de Romanos 9.5 y Romanos 9.5 es específico y habla de la carne. Entonces, si tú lo interpretas así, tal cual, como tú sabes griego, o sea, tú sabes griego. Si tú lo interpretas así como te la tradujo la Reina Valera, estaba hablando de la carne. La carne es Dios sobre todas las cosas, luego dices que la carne no es divina. Entonces, ese Dios sobre todas las cosas no es divino, hace rato. Fíjate cómo te autorrefuta. Ahora, te voy a enseñar. Por eso te pregunté, ¿cuál es el nombre del Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos? Póngale un nombre a ese Dios. Ajá. Entonces, el que resucitó entre los muertos es Dios. Dios resucitó. Dios murió hace rato. Es lógico, Dios no muere. Ahora, Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Ahora, te voy a enseñar donde vemos, para mí Jesús es Dios, pero para mí Jesús, ese Dios llamado Jesús hace rato, tuvo un hijo que heredó su nombre por cuanto un más excelente nombre. Así es sencillo, lo dice la Biblia hace rato. Dios no puede heredar. Dios es el dueño de todo. También dice que, bueno, hay muchos textos de eso, pero no estamos hablando del nombre. Fíjate en Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron una boda de Canaán y estaba allí la madre de Jesús. Colóquele Dios ahí. Tendría que decir la madre de Dios. Ahora, vamos al versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo. Entonces, si ese Jesús ahí es la madre de Dios. Ahora, vámonos a Lucas capítulo 4, porque para ti, o sea, para ti no hay distinción entre lo que es naturaleza humana y divina. Para ti no hay una distinción. Ahora, para ti es una sola persona. O sea, por eso tú eres monofisista hace rato, porque tú absorbes la humanidad en la divinidad o la divinidad en la humanidad. Tú tienes un revuelto ahí total. Lucas capítulo 4, versículo 1, hace rato me dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Este Jesús que fue lleno del Espíritu Santo es Dios hace rato. ¿Cómo Jesús, si es Dios, ese Jesús que ahí es Dios, es lleno del Espíritu Santo hace rato? O sea, Dios necesita ser lleno del Espíritu Santo hace rato. ¿Tú consideras que Dios necesita ser lleno del Espíritu Santo? No.
Dios no puede ser lleno del Espíritu Santo porque Dios es el Espíritu Santo, hace rato decía. ¿Sí me entiendes? Entonces, de este Jesús que me están hablando aquí hace rato, este es un hombre del cual el presidente de la IPUC, Álvaro Torres, te estaba enseñando acerca de esto, pero tú los quieres corregir en algo que él está correcto. Te lo estoy mostrando bíblicamente. ¿Ve? Entonces, Jesucristo, hombre, es una persona porque es el ungido. Tiempo. Bueno, tiempo, Joaquín. De prepararles a por favor, para hacer su refutación. Pastor, por favor, me comparte, pastor. Y después estaremos viendo me comparte la pantalla, por favor. Establecer a la cuenta. Pastor, me comparte la pantalla. Gracias. Bueno, amigo, por fin lo pudimos poner a declarar su nestorianismo. Usted es un nestoriano, usted tiene un Dios llamado Jesús, que tiene un hijo llamado Jesús. Y ese Dios llamado Jesús habita en ese hijo llamado Jesús. Usted es nestoriano. Dos personas, lo único que falta es que usted se ponga de acuerdo con Luis Carlos Reyes para decir que dos personas hacen una tercera persona, pero eso es nestorianismo. Usted tiene un Dios que llama a Jesús, ¿sí? El cual tiene un hijo que se llama Jesús, el cual es ese hombre. Y ese Dios, como usted mismo lo citó, ese Dios Jesús habita en ese hijo llamado Jesús. Eso es nestorianismo. ¿Dónde dice eso la Escritura? Usted es un nestoriano. Usted es un nestoriano, amigo. Usted mismo lo ha dicho. Jesús es Dios y tuvo un hijo al cual le heredó su nombre. O sea, Jesús es Dios. Usted tiene un Jesús llamado Dios y tiene un hijo llamado Jesús, un Dios llamado Jesús y un hijo llamado Jesús, y en ese hijo habita el Dios Jesús. Eso es nestorianismo. Eso... ¿Cuál es el unicitario confundido? El nestoriano. Usted no es unicitario, amigo. Usted es nestoriano trinitario. Sí, usted es nestoriano trinitario. Ahora, quisiera mostrarle aquí la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que dice así. Usted dice que lo dice la Reina Valera. No, es que yo no me apego solamente a la Reina Valera. Dice aquí, la Nueva Versión Internacional dice: de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Y le recuerdo que usted mismo dijo que el Cristo es un hombre. Escuche. Entonces, la Biblia siempre encontramos el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo como tal, principalmente o explícitamente estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de un hombre, pero la Biblia dice, cosa que usted lo quiere negar y lo está negando, lo dice, y yo estoy mostrando textos y puedo mostrar el texto griego. Dice literalmente allí que el Cristo, según la carne o según su naturaleza humana, es Dios por encima de todas las cosas, cosa que usted lo niega y lo puede negar el que sea, pero la Biblia nadie la puede negar, amigo. Lo que está escrito, está escrito. Ahora, queda declarado que aquí sí hay un unicitario confundido, pero déjeme decirle que usted no es unicitario, usted es nestoriano trinitario, ¿sí? Usted es nestoriano, usted tiene la misma doctrina de Luis Carlos Reyes, que hay un Dios llamado Jesús espiritual que viene y habita, ¿sí? En ese Dios, en ese hombre llamado Jesús, y da como resultado una tercera persona, ¿sí? Da como resultado eso. Usted es un nestoriano, amigo, usted no es trinitario. Me da mucha pena decirle eso a usted. Tiempo. Gracias, Alexander. Bueno, ha concluido el debate. Saludo a todos los cristianos que están en el chat y también saludo a los unicitarios que también se encuentran ahí. Bueno, viene un minuto de despedida para Joaquín y un minuto para Alexander. Entiendo yo, porque eso no se habló, que no se va a hacer alusión al debate. Ahora, si alguno hace alusión al debate, el otro puede hacerlo. Yo creo, no sé si pueden hacer alusión o no, porque eso no se habló. Entonces le voy a dar un minuto a Joaquín para que se despida. Y un minuto a Alexander Escobar Cerrato también para que se despida. Voy a restablecer por acá y a la cuenta de 3 le estaré dando un minuto de despedida a Joaquín. 1, 2, 3, va. Bueno, agradecido con todos los que estuvieron presentes escuchando este debate. Agradecido con mi hermano Alexander Escobar Cerrato por aceptar este debate. Dios les bendiga a todos, tanto a mis hermanos unicitarios, mis amigos trinitarios. Si quieren suscribirse, si quieren saber un poco más allá, Doctrina Sin Tabú, canal, Facebook también. Y tenemos por acá un grupo
Doctrina sin tabú de WhatsApp solamente para nuestros hermanos unicitarios, solamente para puro unicitario. Bueno, sin más, muchas gracias, Pastor Braulio, por por prestar su canal, por ser el moderador. Dios le bendiga a usted y a toda su congregación. Sin más que decirles, Dios me los bendiga a todos y a usted también, mi hermano Alexander Escobar Cerrato. Restablezco el tiempo para el minuto de despedida de Alexander Escobar Cerrato. 1, 2, 3, va. Bueno, muchas gracias. Agradezco al amigo Joaquín Urrutia por haber venido a debatir en esta tarde. Agradezco también al amigo Pastor Braulio de la Torre por también haber sido el moderador, y le doy gracias por su imparcialidad en este debate. ¿Sí? Sin más, se despide usted, Alex Cerrato, apologista y escritor unicitario. Nos vemos en una próxima emisión, si el Señor lo permite, que vamos a desarrollar en el canal Pentecostal la única verdad de Dios. ¿Listo? Sin ser más, se despide de ustedes su amigo. Agradezco a Joaquín, agradezco al Pastor Braulio, y así quedamos. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado durante este tiempo. Muchas gracias a Alexander Escobar Cerrato. Muchas gracias a Joaquín también. Muchas gracias a toda la audiencia. Y nos despedimos. Ahora, muchas gracias.